Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen miércoles. Hoy es miércoles de Dialoguemos para compartir temáticas de tanta relevancia, de tanta, te digo, gravedad, vamos a decirlo así, en el entorno económico, político y social de nuestro país. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, listos para llevarles esta entrega. Fidel, ¿cómo estás? Bien, Darcy, gracias a Dios. Bienvenidos amigos. Hoy efectivamente, como comentaba Darcy, vamos a estar en franco diálogo con un invitado de lujo, un analista agudo y profundo que nos acompaña hoy para tratar de entender la situación social de nosotros, los venezolanos, en la actualidad y por supuesto de los tachirenses. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es el profesor Omar Contreras, profesor de la Universidad de los Andes, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, también es comunicador social, un agudo, estudioso, investigador de la temática social. Bienvenido, profesor Omar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que ha hecho un sobresacrificio por poder estar aquí en el plató y llegar al programa, pero muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, lo importante es que ante la situación que se nos presenta con la gasolina, pues nos toca salir a ver quién nos da el aventón. Sí. Salir de mi casa a la urbanización Santa Rosa, que me tocó ir a la UNED, y luego de la UNED cómo regresar aquí cuando haya escasez de transporte. Y uno ha cultivado en el transcurso de su vida muchos amigos. Y entonces esos amigos hicieron que llegara acá a TRT para este programa. Bueno, excelente, profesor. Vamos a hablar justamente hoy sobre cómo entender, si es que se puede entender, la situación social, la crisis social que estamos padeciendo aquí en Venezuela. Yo me remonto a lo siguiente. En el 14 de julio de 1936, en la editorial del diario Ahora, que circulaba para ese entonces en Caracas, apareció por primera vez esa frase, esa consigna de sembrar el petróleo. Da mucha tristeza remontarnos al día de hoy y ver las condiciones en las que está el país, porque si de haberse llevado esa consigna de una forma sistematizada, organizada, con visión de futuro, a desarrollar el país en todos sus sectores altamente productivos a través de esos ingresos tras las bonanzas petroleras, Dios mío, pasamos de ser un país potencia a un país miserable, que es la realidad que estamos viviendo. Su opinión al respecto. Bueno, usted comienza por unas frases que muchas veces se la otorgan al doctor Urla Pietri. Pero fue de Alberto Adriani. Pero fue de nuestro paisano y conterráneo cedeño, Alberto Adriani. Correcto. Él entendió y comprendió que los factores agrícolas iban en decadencia con lo que significaba la llegada del oro negro, del petróleo a Venezuela. Y nos incitaba porque él venía de sus padres productores de café y productores de muchos otros rubros agrícolas en la región andina y entendía que la riqueza del país no estaba en el petróleo, que la riqueza del país estaba en la agricultura y en la ganadería. El petróleo entró como una bendición, pero a su vez, como lo dirían otros dentro de la historia, con el estiércol del diablo, pero qué hermoso fue revolcarnos en ese estiércol y sobre todo cuando nos convertimos en un país de renta petrolera, el petróleo. Y todo cuanto se fue haciendo fue a través de la renta petrolera, pero no supimos sembrar el petróleo. Y al no sembrarlo y al descuidar la industria petrolera, entramos nosotros en esta crisis. A partir del gobierno de Rómulo Betancourt, de Raúl León y con la creación de la OPEP, con todo esto que conllevó a fortalecer la industria nuestra y ser la industria primera prácticamente del mundo y de organización de los países exportadores de petróleo y de afianzar la industria petrolera para buscar la riqueza básica que pudiese entrar al erario nacional y ser compartido en educación, vivienda, infraestructura y todo cuanto requería el país, se fueron descuidando los otros rubros. Y entonces la dinámica del petróleo es en sube y baja. Si los precios del petróleo están altos, en Venezuela hay una bonanza petrolera y esa bonanza a veces no la supimos aprovechar. Y entonces entramos en las vacas gordas cuando nos creíamos que eran los grandes millonarios de la América Latina
y de creer que todo lo teníamos a través del petróleo, pero cuando venía la picada, entonces sentíamos que estábamos en las vacas flacas y esas vacas flacas nos están provocando lo que hoy está sucediendo en Venezuela. Sí. Ya las vacas gordas se acabaron y la industria petrolera, que debió fortalecerse en el tiempo, la industria petrolera la transformaron en diferentes aristas en las cuales nada tenían que ver con el recurso petróleo para generar riqueza, y lo que generaron fue pobreza. Entonces comenzaron a meterla en el reparto de alimentos, en la creación de universidades, construcción de viviendas, y para ustedes contar. Eso trajo como consecuencia que a la vaca la empezaron a ordeñar, le sacaron toda la leche, y de un momento descuidan por completo todo lo que fue la industria petrolera. Tenemos nosotros alrededor de unos 27.000 pozos de petróleo inactivos, sí, lo que significa que prácticamente eso no está dando para sacar aquellos 9.000 barriles de petróleo diarios que decía el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, porque él decía que para el año 2019 la industria petrolera tenía que estar sacando alrededor de 9 millones de barriles diarios. Sí, eso se decía. Esto implica entonces que ni siquiera nosotros estamos en estos momentos sacando 1.200.000 barriles diarios. No, por supuesto, 540 diarios. Entonces, ¿cómo se mantiene una economía si la renta petrolera está totalmente por el suelo? Tenemos una economía ficticia. Perdón, decimos 540.000 barriles. 540.000 barriles diarios, que eso no es nada. Profesor, usted apuntó algo muy importante. Cierto, en los últimos años se desarrolló en Venezuela una economía destructiva que acabó con el sector privado, con lo que quedaba, que acabó con la industria petrolera, que acabó con todo. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo puede ser un país que llegue rápidamente a eso de la economía pero destructiva? ¿qué te parece si el profesor Omar nos contesta eso luego de que concluyamos con una pausa comercial? Ya regresaremos, no se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Hoy miércoles en Dialoguemos estamos conversando con el profesor Omar Contreras, profesor de la Universidad de los Andes, comunicador social muy conocido en el Táchira y un analista agudo, muy profundo, al que no se le escapa nada, me consta, porque yo lo sigo y lo leo mucho, profesor. Profesor, estábamos conversando en el segmento anterior que efectivamente explicaba usted cómo en Venezuela, a lo largo de décadas, sobre todo en las últimas 2 décadas, una seguidilla de desaciertos, de aplicación de un modelo económico y político equivocado para lo que debe ser en el contexto global mundial de hoy. El resultado ha sido la construcción de una economía destructiva que acabó con el Producto Interno Bruto, que acabó con la industria privada, con el sector ganadero, agrícola, bueno, con todo, acabó con todo. En ese contexto, entonces llega un gobierno como el de Nicolás Maduro, ¿no?, a la presidencia, profundiza y prolonga mucho más la crisis con una práctica de una política de tipo populista, abiertamente populista. Como mucha gente incluso piensa que hoy Venezuela, el país, nos secuestró, nos robó a los venezolanos el futuro, ¿no? Y eso pues tiene en desazón muy particularmente a los jóvenes, a la gente joven de este país. ¿Cómo podemos entender todo este proceso? Un proceso inducido. Ellos estudiaron muy bien y Gramsci nos lo ha venido explicando de cómo el gobierno comienza por destruir las instituciones, baluartes del progreso y el desarrollo de un país. Ese elemento inducido está por el acabose de la principal industria, que era la que era rentista para el país. Y acabaron por completo con la industria petrolera, y eso nos lleva a nosotros a tener este descalabro macroeconómico e inflacionario que en estos momentos padecemos nosotros los venezolanos. En el caso de quienes estamos en las universidades, nos truncaron los sueños.
los salarios que perciben los trabajadores universitarios son de hambre. Cuando yo ingresé a la universidad en el año 89, nuestro salario más o menos estaba por $850. Y en estos momentos, después de 32 años de ser profesor en la universidad, mi salario no alcanza a $5. Eso podemos darnos cuenta. Y entonces las universidades, al igual que todos los trabajadores, la masa trabajadora, en este presidente obrero que se llama Maduro, donde dice que es un presidente obrero, pero que traicionó a toda la clase trabajadora, porque sus prestaciones sociales las volvió trizas, acabó con las cajas de ahorro de las universidades, acabó con los IPP de las universidades, acabó prácticamente con el fondo de jubilaciones. Entonces uno no entiende que siendo el país más rico de la América Latina, porque en el suelo y en el subsuelo de nuestra patria se encuentran las riquezas enormes, ya sea petróleo, ya sea oro, ya sea plata, ya sea bauxita, ya sea coltano, cualquier mineral como el carbón. Lamentablemente nosotros tengamos que estar ahora en la miseria. Es un país que nos comparamos con Biafra, que nos estamos comparando con Haití. Es sumamente grave que un país con tantos recursos, el pueblo tenga que estar sometido primero en una forma de cómo nos llevaron a que fuéramos a buscar los alimentos en las colas. Ustedes se dieron cuenta que cada uno de nosotros hacía su cola. Luego pactaron con los grandes comerciantes en Venezuela y lograron entonces que hubiese unos productos regulados, y cuando se acaban los productos regulados, viene entonces que le dan la apertura a aquellos comerciantes y aumentan los productos con una capacidad que no tienen los venezolanos para comprar, porque su capacidad de compra es muy limitada ante la inflación. Y entonces ahora sí nosotros vemos la harina pan, el arroz, el azúcar, todo en las estanterías de los grandes supermercados, pero tú no tienes la capacidad de compra. Exacto. Y lo mismo está sucediendo con el factor de la gasolina. A mí me preocupa mucho que este factor de la gasolina se esté promocionando como una industria donde todo el mundo quiere ganar menos el Estado, porque el que vende la gasolina no le paga impuestos al Estado. Todos aquellos que quien vende la gasolina informalmente. Informalmente, claro. Eso no, inclusive ni siquiera cuando la venden regularmente, porque es un producto netamente regalado, porque con la inflación eso no tiene precio prácticamente la gasolina, pero sí ha cultivado de una u otra forma en el Estado una especie de ingreso de renta ante la escasez de trabajo, porque el Táchira se quedó prácticamente sin fábricas, sin empresas. Aquello que creció en la época de los años 60, 70, cuando se crearon las grandes industrias para el Táchira, que usted iba y encontraba el grupo lácteo en San Rafael del Piñal, se iba para la zona norte, encontraba el grupo lácteo, se iba para la zona industrial de Puente Real, para la zona industrial de Paramillo. Era un Táchira pujante. Cuando tú miras todo esto que está destartalado, que todo esto que está acabado, dice, bueno, señores, fue para nosotros una bendición o una maldición el petróleo. Justamente. ¿En qué manos cayó? Porque todo aquello se desarrolló a través de la industria, a través de lo que nos ingresaba a nosotros del petróleo. Y luego esa gotica de petróleo dejó de llegar a los estados, dejó de llegar al venezolano, y entramos nosotros en una espiral en la cual nos ha costado y nos va a seguir costando si nosotros no reaccionamos ante esta situación que nos está presentando a nosotros un gobierno tiránico, un gobierno que lamentablemente no busca las herramientas para sacarnos del foso en la cual nos han metido en estos 20 años. Hablemos de la seguridad alimentaria, que cada vez está más comprometida en los hogares, y no solamente en los hogares, en el país, porque no se están produciendo alimentos, condiciones, por lo tanto, que el colectivo pues ve cada vez más, es más preocupante por todo, ¿no? El debilitamiento de las instituciones, por la caída del poder adquisitivo, por una hiperinflación que es más que exponencial hacia el más infinito, en fin. ¿Cómo sobrevivir en un país donde se está administrando con mano de hierro lo poco que queda? Rapidito, profesor, para ir a comercial. Decía Carlos Andrés Pérez que teníamos que manejar la abundancia con criterios de escasez. Ahora, ¿cómo vamos a manejar nosotros la escasez con un criterio de no abundancia? De sobreescasez, diría yo, claro. Es una situación netamente difícil, porque tenemos que entender desde el plano productivo
dónde ha errado el gobierno y cómo ha encerrado el proceso de producción en nuestro estado. Y entonces ahí es donde entra que la gente dice, bueno, pero vender la gasolina es una forma de adquirir dinero, de adquirir divisas para poder sobrevivir en una economía totalmente estancada. Y perdemos nosotros entonces la visión de lo que nos dice el himno del Estado Táchira, que es el trabajo, la honradez con lo que debemos diseñar y construir un país. Claro. Así estamos. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresaremos para continuar hablando con el profesor Omar Contreras sobre cómo entender la crisis, la situación social de nosotros los venezolanos. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía. Hoy miércoles de Dialoguemos con nuestro invitado de este mediodía, el profesor Omar Contreras, profesor de la ULA. Profesor, decía la gobernadora en días pasados que en la medida en que cada vez escasea más el combustible aquí en nuestro estado Táchira, es verdad, está escaseando, en Caracas no, pero al tener poco combustible en nuestro estado, pues no llegarán los alimentos a Caracas. Eso le implica a los campesinos, a todo, al agricultor, a ese trabajador de la tierra de nuestro estado, que la poca cosecha que se sacó, porque también se ha disminuido considerablemente la producción agrícola en el país, en nuestro estado también se vaya a perder porque no hay opción de trasladarla a sus mercados destino. Mira, uno de los graves problemas que acarrea la agricultura en nuestro estado Táchira o los productores de ganado y de leche es simple y llanamente porque no tenemos combustible. Y al no haber combustible, pues no se puede trasladar el ganado, no se puede trasladar la carne, la leche, el queso. Nosotros, quienes somos de la montaña alta, que pertenecemos al municipio Jáuregui y que colindamos con los municipios aledaños de Guaraque, de Santa Cruz de Mora, de Tobar, de Bailadores y Pregoneros, pues nos encontramos con una situación bastante caótica desde el punto de vista, desde la eliminación de Agroisleña por Agropatria, no llegan los insumos que requieren para la tierra, insecticidas, plaguicidas, alimentos para las plantas, alimentos para el ganado, y nos trae como consecuencias entonces que se ha mermado mucho la siembra porque no tenemos con qué fortalecer y no cuidar las plantas, porque entendemos que toda planta necesita insecticidas, plaguicidas para protegerlas de muchas enfermedades propias que vienen en cada una de las semillas. Y entonces la siembra que se está produciendo en estos momentos no se puede llevar más allá del estado Táchira. El gran lugar de acopio que teníamos los tachirenses era Barquisimeto, y luego llevar hasta Ciudad Bolívar, llegar inclusive hasta Margarita, pero en estos momentos la escasez de gasolina hace que no vayan camiones para esos sectores, y por eso ustedes se dan cuenta que en cada barrio, en cada urbanización tenemos un camión que viene de La Grita, del Cobre, de Delicias, o que viene de San José de Bolívar, Caniquea, para poder proteger que la gente compre de una u otra forma los productos, porque no se pueden llevar hacia los grandes centros de acopio en el país. Y ustedes se darán cuenta que todas las semanas comienza a incrementarse en 1.000 bolívares el producto. ¿Por qué? Al no haber gasolina, están comprando la gasolina en el mercado negro, en pesos y en dólares. Y entonces, ¿qué es lo que hace el señor feriero? Pues incrementarle al comprador en lo que él está pagando por el producto de la gasolina. Eso lo conversaba hace poco con los paisanos de Bailadores. Le digo, ¿cómo están haciendo para llegar? Y nos dice, mire, profesor, estamos comprando el tanque a tantos pesos para poder nosotros traer acá. Y la única manera de compensar es que si esta semana yo vendía la zanahoria en 3.000 bolívares, hoy la estoy vendiendo en 5.000. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? El consumidor. Por supuesto. El consumidor. Bueno, en La Grita llega gasolina cada 12 días, cada 15 días. Es impresionante, a las 3 estaciones de servicio que tiene la ciudad. Profesor, el tema de la migración, ya a estas alturas de juego, por decirlo de alguna manera, es migración
forzada, Claro. de gente que huye de la precariedad en que vive en Venezuela. Ese movimiento migratorio de expulsión de conciudadanos, ¿piensa usted va a aumentar? De no haber una alternativa de solución en un plano corto, las migraciones van a aumentarse. Porque cuando tú comienzas a entender que no puedes mantener tu carro, que no puedes mantener tu familia, que es lo principal, lo ideal, que no puedes comer bien, y que tú no puedes comer bien, nosotros nos damos cuenta con nuestros profesores universitarios, por ejemplo, profesores titulares que con un salario de hambre no puede incrementar para una alimentación sana. Entonces los profesores están con tallas de medida, han enflaquecido de una manera enorme, no tienen con qué comprar las medicinas. Ayer conversaba yo con un profesor de la universidad y me decía, profesor, tuve que vender el carro. O era mantener el carro o era mantener a mis hijos y mantener a mi esposa y mantener el hogar. Eso da tristeza, de que muchas personas tengan que vender y que muchos tengan que dejar su trabajo para ir a cualquier parte del Sudamérica o en cualquier parte del mundo para buscar divisas y poderle enviar a sus padres. Ay, sí. Esto es una situación desesperante. Muchos están, así como una vez lo hicieron los hermanos colombianos acá, que eran atendidos por el Seguro Social, ahora están siendo atendidos por el IFA de Colombia, buscando cómo atender a muchos padres de venezolanos que se les dio su naturalización allá y que en estos momentos están siendo atendidos porque si no tendrían que morirse acá de mengua por falta de un medicamento en Venezuela. Y eso condujo a este fenómeno que nosotros vimos ahorita en la UNED. La UNED tenía 580 profesores activos en nómina. ¿Cuántos quedan, En las elecciones Fidel? que hubo ahorita de la APUNED. directiva de APUNED, hubo que hacer un recenso, porque no hubo quórum en las elecciones anteriores, hacer un recenso para establecer la base electoral. Menos de 350. Terrible, Fidel, de verdad. Bueno, Ahí está. lo mismo pasa en la ULA. En la ULA Exacto. también en estos momentos está funcionando un 25%. Lamentable. Lamentablemente, y el presupuesto de la ULA solamente nos mandaron un 15% en el mes de enero, y de lo que va de enero a junio no hemos recibido para nada dinero, solamente para pagar los sueldos y salarios, pero de resto nada para mantenimiento, ni mucho menos Muchísimas para gracias, Profesor Omar, profesor, muchas por gracias. su atención, y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias. Nuestra invitación muy cordial para mañana jueves, donde les llevaremos una nueva entrega de Un Mundo de Economía. Ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia y responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho, buen mediodía. Saludos a todos.